Bueno, profe, tengo unas preguntas para usted. Primero, ¿cuáles son las áreas de especialización que ofrece la carrera en la universidad? Todo, desde instrumentación hasta astrofísica estelar, desde galaxias hasta agujeros negros, y ahora con los nuevos profesores que van a llegar, desde planetas extrasolares a ondas gravitacionales. ¿Cómo se dice? En cuestiones de astrofísica, astrobiología, astroquímica, ¿tenemos esas especializaciones o hay que irse a otras partes si se necesita? Astroquímica teníamos hasta que el profesor Estefano se fue a Italia, así que la verdad no hay mucha gente trabajando en eso ahora. Astrobiología no es un área que estemos desarrollando, ¿no? Sí, eso va a saber. Entonces, pero sí hay muchas especializaciones dentro de astrofísica. Bastante, todas las que acabo de mencionar. Sí. ¿Hay grupos de trabajo conformado por estudiantes de esas áreas aquí en el departamento? Con grupos de trabajo. Supongo que se refiere como a los núcleos o algún tipo de, por ejemplo, ¿qué podría ser? Supongo que una iniciativa de estudiantes que se encargue como de especializaciones, como en particular. No, o sea, cada profesor tiene un grupo de estudiantes súper activo. En mi caso tengo muchos estudiantes con quienes nos juntamos, trabajamos y avanzamos en el área de evolución de galaxias. ¿Cómo se fomenta la participación de los estudiantes en proyectos de investigación y en qué momento de la carrera inician estos? Bueno, generalmente hay estudiantes que cuando ya empiezan a trabajar en su tesis eligen un profesor guía y empiezan a trabajar tiempo completo o quizás tienen un par de cursos, pero la mayoría del tiempo con ese profesor. También hay posibilidades que hacer prácticas, por ejemplo, de verano, que empiezan antes del año de que tú empieces a hacer la tesis. Las pasantías. Pues o sea, le dicen así, sí. ¿Cómo se fomenta la participación de los estudiantes en la divulgación científica? ¿Podría dar algún ejemplo de esto? Hay, por ejemplo, el equipo de difusión astronómica, que es un equipo súper bien organizado de estudiantes que hacen un montón de difusión. Pero no sé, cuando yo era estudiante de licenciatura creé mi propio grupo y organicé a mis amigos y hice mi propia actividad, entonces no creo que tenga que haber algo establecido, sino que uno siempre puede crear algo propio. Con la iniciativa. Obvio. Puesto que entrar a estudiar una carrera de ciencias físicas o astronómicas necesita continuar con un programa de posgrado, ¿la universidad cuenta con facilidades para entrar a un programa de magíster o doctorado? Por supuesto, tenemos un programa de magíster y de doctorado. Los estudiantes que entran tienen apoyo para poder hacer, pero eso hace obviamente que sea competitivo y el perfil del estudiante tiene que ser súper bueno, pero tenemos todas las oportunidades aquí para que continúe su carrera. Siguiendo con esta idea, ¿qué actividades concretas hace la universidad para generar redes en Chile y universidades en el extranjero? Bueno, tenemos redes súper fuertes porque todos los profesores que trabajamos aquí trabajamos en el extranjero, entonces las colaboraciones que tenemos son súper fuertes y muchas veces permiten que nuestros estudiantes puedan continuar su estudio en los lugares donde nosotros trabajamos antes. Y en ese sentido creo que estamos súper bien conectados a pesar de estar al fin del mundo. Realmente, sí. Yo escucho igual muchos de los de posgrado que están en México, en Alemania o en Italia, en todas partes. Bastante bueno. Sí. ¿Qué consejo le daría a los estudiantes para que aprovechen al máximo su formación en la carrera y aumenten sus posibilidades de éxito profesional? Que trabajen duro. Como que yo siento que trabajé súper duro, pero si pudiera volver atrás quizás habría trabajado aún más duro de lo que lo hice. Creo que no es talento ni capacidad, es trabajar duro y pensar seriamente si lo que uno está haciendo es lo que uno ama. Si no hay esa pasión, hoy no sé, siento que va a ser una pesadilla todo lo que venga adelante. Un doctorado no es fácil si no está convencido que lo quiere hacer. No sé, no siento que lo pase uno bien. En cambio, si uno tiene si realmente esto es lo que te gusta, hay que trabajar duro y las puertas se van a abrir. Sí, me acuerdo que también hablamos de eso con nuestros compañeros porque claro, es tan difícil de por sí, entonces si es que no te gusta, es aún más difícil como el doble de difícil. Está totalmente bien si no te gusta. No, esta carrera no tiene por qué ser para todas las personas que entraron a estudiar astronomía. Está perfectamente ok. De mi generación, de estudiantes de astronomía de donde yo estudié, somos como 1 o 2 los que seguimos en astronomía, el resto está trabajando en otras cosas, felices de la vida. Entonces no es un fracaso ni nada por el estilo, solo que cada uno tiene que evaluar y decir, esto es realmente lo que me gusta, y si realmente es el caso hay que trabajar muy duro. Sí, y se acaban las preguntas, pero quería hacer otra pregunta, porque esto está orientado para gente, para estudiar, ¿les devuelvo? ¿Sí?
bueno, para estudiantes, ¿cómo se dice? Así, para personas de cuarto medio que quieran entrar a carreras, por eso están las preguntas. Entonces, como cuando normalmente la gente de cuarto medio tiene muchos problemas para ver qué es lo que quieren estudiar, ¿usted qué consejo les daría a ellos como para guiarse? Porque igual 18 es muy joven para tomar una decisión así, Sí. Entonces es difícil. Sí, no sé, mi papá me decía lo mismo, que 18 era demasiado joven para saber que quería estudiar astronomía. Pero por lo mismo tomé un curso de astronomía de verano y me propuse quedar, no sé, ser la mejor nota, porque si no era capaz de lograr eso, quizás no era suficientemente bueno para estudiar astronomía. Quizás no estoy diciendo que ese sea el mejor consejo en la vida, pero a ese acuerdo llegamos con mi papá y le demostré, papá, puedo hacer esto. Y después, cuando di la prueba de selección para la universidad, fue lo mismo. Mi papá me dijo, no tienes dos oportunidades, tienes que demostrarme que puedes hacerlo a la primera. Y me despertaba los sábados en la mañana para hacer ensayos, estaba trabajando súper duro y le demostré, viste papá, puedo. Entonces, pero también me sirvió a mí para demostrarme que podía estudiar algo diferente, donde no hay mucho campo, donde es muy competitivo y difícil. La astronomía es para mí una carrera hermosa y yo amo lo que hago, pero que no se engañe uno de que por ser una carrera así hermosa y todo lo que tiene, es una carrera fácil. Y no digo fácil de pasar los cursos, da lo mismo. No, la astronomía no se trata de pasar los cursos. Porque si uno los pasa con buena nota, las probabilidades de seguir en astronomía es muy baja. Entonces, yo le daría el consejo a los que están en cuarto medio que evalúen realmente, profundamente, si esto es lo que quieren, lo que aman, si tienen buenas notas. Y si no las tienen, calculen, es porque no me he esforzado, y si no se han esforzado, bueno, que lo intenten. Pero siempre con un horizonte abierto. Hay otras carreras como ingeniería, las que son fáciles de cambiarse porque tienen muchos ramos en común con la astronomía. Entonces, yo creo que uno siempre tiene que estar abierto y tiene que estar pensando cuál es el camino que voy a seguir. Hoy día tengo amigos con los que estudio astronomía que hacen clases en colegios, hacen clases en universidades, hacen difusión, trabajan en observatorios y también trabajan en energías verdes y en la BMW. Entonces, se puede hacer de todo, pero lo importante es siempre estar atento y abierto y trabajar súper duro. Sí. Y cuando uno, porque eso es algo que hemos conversado mucho con mis compañeros, como de los sentimientos que se tienen en general en esto. Y para la gente que entre seguramente al primer año es algo que puede que compartan. Y es el hecho de que cuando uno entra siempre se siente muy poco suficiente. No sientes como que lo estás haciendo bien, no sabes si es la carrera para ti. Sí. Y es súper difícil como separar el sentimiento de suficiencia porque estás ajustado a la universidad, hay cosas que no sabes si, como el adaptarse versus la inseguridad versus realmente la carrera no es para ti. Claro. Entonces, ¿cómo hay alguna forma de cómo no sé, yo me sentía súper fuera de lugar cuando llegué a la universidad, fue súper traumático. El colegio del que venía probablemente no tenía una tan buena base como el resto de mis compañeros. Mis primeros 3 años fue horrible, me iba mal, estudiaba todo el día y me iba mal igual. Yo veía a mis compañeros que estudiaban la mitad y les iba mejor que a mí. Pero mis papás siempre me dieron ánimo para no rendirme y seguir. Y eventualmente, después del 3er año, me empezó a ir mejor, pero por algún motivo profundamente sabía de que lo iba a conseguir, no sé por qué. Es como que yo sabía, ok, tengo que aguantar y tengo que seguir, tengo que aguantar y tengo que seguir. Pero sí fui muy exigente conmigo mismo y después, efectivamente, era súper honesto conmigo mismo. Cuando terminé la carrera, hablé con un profesor y le dije, ¿qué cosas tienen que pasar para saber si yo tengo una oportunidad de ser profesor? Y me dio una lista de cosas. Wow. Y era súper honesto. Yo dije, si no ocurre en esta lista de cosas, bueno, entonces no hay lugar para mí en la astronomía y tengo que empezar a buscar otra cosa. Y entonces, yo creo que es súper bueno ser honesto. No hay que engañarse a uno mismo. Hay que uno realmente entender cuáles son las expectativas. Para mí fue súper clave saber esto temprano. Cuando iba en 3er año de universidad, supe que la beca a la que yo quería postular, que era la Fulbright, solamente para poder postular tienes que estar en el 20% de tu clase superior. Como mi clase era de 20, significaba estar en el puesto 1 o 2 de la carrera. En ese minuto, cuando supe esto, no estaba ni cerca. Pero ahí empecé a estudiar y estudiar y estudiar y estudiar y estudiar y estudiar, hasta que logré conseguir ese puesto número 2 porque el 1 era imposible, era un promedio demasiado alto y pude postular esa beca. Pero esas son las cosas, o sea, yo creo que hay que ser brutalmente honesto y estar todo el tiempo evaluando. No importa si uno le va mal, o sea,
Hay gente que le es más fácil, hay gente que es mucho más inteligente, hay gente que es mucho más rápida. Pero, no sé, yo nunca he sido así. Siempre mi colegio me mandaba a la Olimpiada de Física o Matemáticas, y perdí en primera ronda. Y cuando llegué a la U me fue súper mal al principio, no mal que reprobé los cursos, pero me era muy difícil. Y creo que hay que perseverar, pero con una mente abierta. Quizás llega un punto en que uno se da cuenta en realidad no es bueno esperar hasta el final para que te digan no quedaste en el magíster y es como que uno diga ¿y ahora qué hago? No, yo creo que no hay que llegar a ese punto. Desde antes tienes que empezar a planificar. Voy a postular a un magíster o un doctorado y si no funciona tengo este otro camino ya perfectamente preparado para seguir por este camino, en lugar de ponerse a pensar eso cuando me dijeron no. Entonces, plan B, plan C, plan D. Siempre hay que tener muchos planes, todos en paralelo. Yo creo que esa es la clave y así lo he hecho desde que estaba en la universidad. O sea, cuando postulé a estas becas, ya estaba postulando a otras cosas que no eran tan exigentes. Por lo mismo, porque si no funciona esto, bueno, ya tengo esto otro. Muchas gracias. Eso.